¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy en el Parque del Virrey. Justo ahí está la lápida homenaje a la tragedia del joven Colmenares, que como saben, bajo mis pies fue encontrado su cadáver en aquella horrible noche que todavía no ha quedado tan dilucidada, creo. Sin embargo, fíjense que hago esta transmisión sorpresa porque a veces los acontecimientos trazan un camino a lo largo de los senderos de la vida que nos sorprenden, y esas oportunidades, esos momentos, hay que capturarlos al vuelo. Estoy con el reverendo Julián Carreño, que vino desde Bucaramanga. Algunos de ustedes lo recuerdan, hicimos alguna investigación. Él es experto en exorcismos y viene con parte de su grupo familiar porque, bueno, pues vinieron a una ceremonia. Y obviamente pues aprovechamos la oportunidad para verlos. Estamos reunidos aquí en el Parque del Virrey y surgió el tema, es experto en exorcismos, de los exorcismos. Por lo tanto, me parece interesante que participes en esta conversación en la que seguramente pues nos cuenten casos y anécdotas y momentos pues que sea interesante conocer. El conocimiento es lo que te otorga la cercanía a la verdad. La ignorancia es la que te aleja de la verdad. Por lo tanto, bienvenidos a esta entrevista improvisada. Que vamos a ver si aprendo cómo se le da la vuelta a esto. Con esta espectacular familia Pater. Hola, que se van a presentar brevemente para que sepan quién es quién. Brian, el compañero del padre. Compañero del padre. Mario Andrés Pinzón, diácono. Diácono que hoy recibió su investidura. Sí, señor. Consagración. Por supuesto. El padre o reverendo Julián Carreño. Mariana, la secretaria del padre. Y Paula, la hija de sacerdote. Tara, la bala del virrey. Y por supuesto, mi novia, porque pues tenemos ahí un secreto cuando se puede hacer público. Pau, a la que pueden seguir en Instagram. Hoy acaba de publicar un vídeo maravilloso de cómo preparar un poke de atún. Un poke de atún. Estábamos comentando antes porque ella pues tiene mucho interés porque no es tan cercana a todos estos casos, apenas pues está rozándolos por nuestra relación, pero ya les estaba haciendo una serie de preguntas muy interesantes. La primera era que ¿cuál es el caso más impactante relacionado con exorcismos o posesiones que han vivido? ¿Cierto que eso te interesa? Sí, mucho. Puede ser. Bien, pues de los últimos casos, o bueno, el que ha trascendido el tiempo, una muchacha que pues bueno, digamos que se llama Pepita, tuvo una posesión de un difunto, ¿cierto? Salió de eso, luego la empezó a molestar una ex pareja de su esposo, o sea, como una exnovia o una amiga especial. Luego esa bruja la molestaba, salió de esa posesión de bruja a otra bruja de la ciudad, una muy conocida que bueno, ya creemos que está fuera de combate de nuestra ciudad, en Bucaramanga. ¿Cómo ahorita, fuera de combate? ¿Anularon sus dones? Parece que ya perdió todo su poder, digámoslo así. Poder oscuro. Poder oscuro. ¿Y qué pasaba? ¿Qué era esto que les impactó tanto de ese caso de posesión? Perdonen, porque aquí hay una pregunta más que interesante. Dice, ¿cómo saber cuándo están realmente poseídos? ¿Cuándo se trata realmente de una posesión? Claro que sí, son varios síntomas que se analizan o elementos que se tratan de descartar. Uno, en nuestras redes sociales, un video con algunos tips de esos. Por ejemplo, dejar de dormir, empezar a soñar pesadillas todo el tiempo, sentir ruidos en tu casa que te persiguen, ver sombras, literalmente perder el apetito, adelgazar sin causa aparente, ir al médico y nada te da solución, ninguna pastilla, ningún medicamento, y sigues enfermo. Muchos elementos como esos nos van dando esos tips. Okay. La fuerza sobrenatural, la fuerza desmedida, al ya haber una manifestación. Ok, ¿y ustedes? Bueno, yo tengo otra que ya les había hecho, y es que ¿qué característica cumplen en común las personas que sufren algún ataque de posesión? A ver, un ataque de posesión
puede ser producida por varios factores. Entre tantos, el aislarse de Dios, el apartarse de los caminos de Dios. Esas personas suelen ser muchísimo más propensas a este tipo de ataques de maldad. Sin embargo, y como lo hemos comprobado con el padre Julián, así nosotros estemos aferrados de Dios, estas personas que se dedican a la maldad siempre van a buscar hacer daño. En el caso de nosotros lo hemos experimentado. ¿Por qué? Porque sería como quitarle el negocio a usted, quitarles a eso que usted está haciendo. Entonces ellos en son de venganza han intentado también tocarnos a nosotros. Un segundo, pero usted entonces, entiendo que se están refiriendo a casos de posesión que provienen, perdóname, es que se me está partiendo la muñeca, que provienen de brujería, no de posesión demoníaca directamente. Sí, señor. ¿Y cómo distinguen si es una posesión que proviene de un caso de brujería? O sea, una tercera persona malintencionada dirige su poder hacia otra persona y hace que esa persona entre en un estado de posesión. Sí, señor. Exactamente. La mayoría de brujería o maldad, hechicería, son mandadas por otro, por un tercero. Alguien que quiere hacerte daño, acabarte, arruinarte, destruirte. Digamos que la diferencia de posesión de brujería o posesión demoníaca como tal, de un demonio, pues necesitamos dos factores. Uno, que la persona le abra la puerta al demonio, que lo invite a que venga hacia él, para que ese demonio o esa entidad oscura pueda manifestarte o manifestarse en su cuerpo. Esa es la principal. ¿Ya? Y la brujería pues ya es enviada por otro, que quiere hacer daño, que quiere destruirte, que quiere acabarte. Pero para que sea un demonio hay que abrirle la puerta, aceptarlo yo, invitarlo. Así como que usted invita a Jesús, Espíritu Santo, ven a mi vida. Bueno, te invito, Satanás, Baal, Lucifer, con quien tú partes. Sí. Ok. Y entonces esto, ¿cómo puede resultar un niño poseído, por ejemplo? ¿Quién con alguna, no sé, cómo alguien va a mandar a hacer brujería, por ejemplo, a un niño? En ese caso, la mayoría de niños que presentan pues posesión, y que son muy pocos, es más pactado por los papás que en sí por el mismo infante. ¿Sí? El pacto viene a través de la madre o del padre que hace el ofrecimiento pues de esa alma pura. Uy, Dios. ¿Verdad? Sí, señor, es totalmente O sea, cierto. unos padres pueden tratar de hacer un pacto con entidades oscuras para obtener un beneficio ofreciendo como sacrificio a su hijo. Sí, señor. Es más, en los pactos satánicos, Satanás le pide a la persona algo que le duela. Si usted va a ser brujo, a usted no le va a doler entregar su alma, pero él sí le va a pedir a la persona implicada que busque a alguien de su núcleo familiar, especialmente a sus hijos. Por lo general buscan el primero de la línea sanguínea para con él tratar de conseguir favores, poderes, cualquier otra cosa que les puedan ofrecer falsamente. Podemos irnos a la Biblia, como la contraparte. Consagrarás todo primogénito a Yahvé, tu Dios. Sí. Ahí está la contraparte, consagrar un hijo, una persona a fin de buscar algo más fuerte. Ok. O la otra opción, la de malas, que para usted a la brujería le cayó a usted, en este caso al niño, al infante, y él recibió eso por el papá o a quien iba recibida. Virgen Santísima. Sin embargo, fíjense que aquí hay, con todo el respeto, un contrasentido que a mí me inquieta y que hoy mencionaba el obispo Cristian Camilo Piedrahita en su Eucaristía. Hablaba de que, fíjense, cuando hablamos del dolor y la muerte que ha provocado la adoración a Dios frente a la que ha provocado la adoración al diablo. Todas las muertes que han provocado las guerras de religión defendiendo la palabra de Dios frente a las que lo han hecho defendiendo la palabra del diablo, la proporción es enormemente abismal. Qué contrasentido, ¿no? Que por la palabra de Dios se genere muerte y desolación. Pero este no es el caso. ¿Qué fenómeno? ¿Todos ustedes han participado en alguna ocasión en un exorcismo? ¿Han asistido? Constantemente. Constantemente. Pero esos exorcismos entendemos que se dividen en dos categorías. Los que provienen, llamémoslo así, de un hechizo, de brujería, y los que provienen directamente del averno, de un demonio. ¿Todos han participado? ¿Usted por qué se
Incluso usted creo que ha sufrido en su propia carne un caso de posesión. ¿Qué se siente al estar poseído? No, prefiere no comentarlo. Bueno, pero tú lo recuerdas vivamente o hay lagunas en tu memoria. Sí, claro, le Hay quedan lagunas. ciertos recuerdos. O sea, muchas veces en los procesos usted no se acuerda de todo lo que pasa, pero sí quedan ciertas partes en las que usted recuerda. Que es como una ensoñación. Y luego te cuentan lo que pasaba y tú no lo recuerdas. Sí, señor. ¿Usted ha estado en algún caso de posesión? Sí, claro, en el de mi hija. ¿Así? A veces ella decía cosas y luego no recordaba lo que decía. O sea, Ok. se le iba como la noción de lo que había sucedido. ¿Y ese caso quién lo atendió? El padre Julián Carrera. El padre. ¿Y era un caso de posesión por brujería o un caso de posesión demoníaca? No, fue un caso de posesión por brujería, en este caso con una difunta. ¿Cómo con una difunta? ¿Una difunta puede hacer brujería? Sí, claro. Es que hay tres tipos de posesiones, Rafa. El uno que es la posesión demoníaca. La segunda posesión que es de una persona viva. Sí. En este caso, un brujo, bruja, hechicero. Y la tercera que es a través de un difunto. Toman un difunto, toman el alma de un difunto a través de magias oscuras como el vudú y de cierta manera, con ciertos rituales, lo introducen en el cuerpo de la persona. Eso Dios. hace parte de la brujería. ¿Ah, sí? Bastante fuerte. Acá había una pregunta que pues igual me parece interesante poder resolver para la persona. Y ella decía, ¿cómo hago? Desde hace poco siento que he perdido fe en Dios, como si creyera que no existe. A veces oro, pero es como si algo me dijera que Dios no existe y eso me da miedo. La aversión a lo sagrado o el rechazo a lo sagrado es una parte o fase inicial de detectar un posible caso de posesión o que la estén intentando molestar. Esa aversión, ese rechazo a Dios, ese ¿Ah, sí? sentirse odiado por Dios. Está usted como frío, ¿no? Uy, bastante helado. Él también. También ella, mira, abrigada con Consintiendo todo. con... Bueno, por ahí está sonando un saxo al fondo que está ilustrándonos. Espero que YouTube no nos bloquee por derechos musicales. Bien, una pregunta y respuesta rápida. Pregunta y respuesta rápida. Todos han estado en algún caso de exorcismo del tipo que fuera. ¿Cuál es el que más, un fenómeno que hayan visto con sus propios ojos que les haya... Adiós, ¿a dónde irán? ¿A dónde irán ellos? Dios, un fenómeno, uno, elijan de entre todas las experiencias que han tenido el fenómeno que ante sus ojos les ha dejado atónitos, helados, congelados, acojonados. El caso más fuerte o más visible fue una niña que venía de Saravena, en el que después del exorcismo y siempre pues estando el padre, el diácono Mario y mi presencia ahí en el lugar, encontramos un dibujo de una cara de una niña como en tiza, tachado. Y el día anterior yo le había preguntado a la niña que qué veía y ella me dibujó todo el cuerpo menos la cara y al final tachó todo el cuerpo. Entonces la coincidencia del cuerpo que manifestó la niña, que mostró en el dibujo, y el que se reflejó al día siguiente en el siguiente exorcismo. Wow, wow. Por aquí. Yo también estaba pensando en el mismo caso porque es que fue un caso muy bonito. Bonito, la gente pensará, oirá bonito, ¿qué tiene bonito una posesión? Resulta que esta niña en su manifestación de posesión se presume o estamos casi con la certeza de que quien la poseía era una difunta, pero una difunta que procedía del año 1840 y algo, 70 y algo. O sea, estamos hablando casi de 200 años de existencia. Cuando se pudo terminar la liberación, esta señora o el espíritu de esta señora a través de la niña manifestaba que lo que quería era reencontrarse con su bebé, con el bebé que le habían robado en aquel entonces. Terminó el exorcismo con una liberación muy bonita porque ella alzó los brazos como quien va a recibir a un bebé, como quien va a recibir a un niño, lo tomó en sus manos, lo puso en signo de arrullarlo y se desapareció. O sea, se desapareció en el sentido de que la niña volvió del trance, volvimos a repetirle nuevamente los exorcismos para mirar a ver cómo había quedado, si había quedado totalmente liberada, y la niña jamás le volvió a dar nada. Entonces fue una experiencia bonita
porque Literalmente lo denominamos un exorcismo bonito. Fue un exorcismo el final fue muy bonito, pero el principio fue muy dramático porque era una niña que pesaba entre unos 48, 55 kilos y nos tocaba tenerla entre 4 o 5 personas por la fuerza que ejercía. Bajitica, Bajita. no llegaba, yo creo que unos 50, 13 añitos. Y nos tocaba tenerla 4 o 5 personas. Ahora que me recuerdo, ese caso lo tomé, ellos estaban los dos con otra persona, y cuando yo llegué al lugar, los tenía la niña así, literal a la altura de sus pechos ya casi, y la niña así horizontal, y los tres teniéndola, La niña se alzaba. literal así acostada en el aire, pues sosteniéndola a ella. Me tocó llegar literal a bajarla, pues. Pero no estaba levitando. No, sosteniéndola a ella, pero la Era la fuerza fuerza, pies y manos que hay nos que- levantaba. Ok. Y la mirada perdida, el los idioma. ojos, era de una Ah, forma impresionante, como desviaba los ojos, como nos miraba con esa rabia, con esa ira. Fue un caso fuerte. Bueno, es más común que los casos de posesión se presenten en pueblos, en lugares apartadas, no a la civilización, pero sí al Monópolis, pues a las capitales o algo así. Es más común que eso se presente en donde hay brujas, ¿cómo En lugares decirlo? rurales. En lugares rurales. Pienso que hoy en día eso ya no respeta si es rural, si es ciudad, estrato alto, bajo, medio. Si te toca, te toca. No importa el estrato. Pero sí es muy común, como en la parte de campo rural, pues que se escuche más de fenómenos. De pronto en la ciudad la pena, el ruido, la bulla, qué sé yo. Masificación. O todo es el psicólogo, la terapia, psicoterapeuta, y ya, y te va a pasar. Bueno, y Pater, usted que de todos los exorcismos que ha dirigido, usted ya me habló que usted distingue inmediatamente o trata de distinguir cuando se trata de un caso psicosomático, de algo psicológico, o realmente hay una intervención de algo oscuro. Pero ¿cuál es el caso físico que usted ha visto, el fenómeno físico que más le ha impactado? Todos los casos tienen como su connotación, ¿no? Su forma, su estilo, su tipo, cada persona, lo que ha pasado. Pero yo pienso que de los casos que son de fuerza sobrenatural, donde literal nos toca a los tres tirarnos a sostener a alguien, el ver el vómito, cómo sale con elementos extraños de un cuerpo, al nombrarlos, y que eso suba solo y empieza a expulsarse de su cuerpo. Elementos extraños como qué. De la pistola, el del muerto. Un muerto que literal me hacía en el estado de trance o posesión la persona. Sí. Descubrimos en la historia que era un difunto, que era barrista, era de las barras del fútbol. Sí. Lo habían matado, muerte violenta, y el hombre en su posesión, el alma del difunto, me apuntaba con el arma, como a darme bala el difunto en su trance, a matarme simbólicamente en ese trance. De muy fuerte. Le nombramos su equipo favorito y sonreía. Le nombramos su equipo, el enemigo de X equipo, y se disgustaba, hacía gestos de rabia, de molestia. ¿Pero alguna vez fue testigo de un fenómeno que implicara algo que vaya en contra de las leyes elementales de la física, levitación, contorsión de partes del cuerpo imposibles, hablar lenguas que no conoce? Hay una muchacha que habla en lenguas, otra muchacha habla ya en lenguas, lo que llama la parte católica, guiadas por el Espíritu Santo, casos de contorsión literal donde se cruza la persona en el suelo. Tuvimos un caso de un muchacho que simbolizaba como la posesión, la pose o posición del macho cabrío, y se torcía en el piso tal como el macho cabrío, y sacarlo de eso era, venga, entre 3 y 4 para que él soltara su cuerpo de la rigidez que tomaba. Y se reía, se burlaba. Le tocó aprender al padre a hablar en guayú. Es una misma niña de Saravena, pero ella hablaba en guayú o en otro idioma, y al padre le tocó buscar por internet para poder ayudarle a la niña a la hora de su liberación con ese idioma. Él le hablaba así para que ella pudiera reaccionar. ¿Era tuneo? Era tuneo. Sí, lo que ya hablaba era tuneo. ¿Qué es tuneo? Tuneo es una lengua como de la región de Arauca, como de esa región. Como dialectos. Como Sí, es dialecto. una cantidad de dialectos de indígenas. Mezclados. Sí, sí. Ok. Bueno, pues interesantísimo. Sí, tengo otra pregunta. ¿Alguna de las personas que conviven con la persona que está siendo atacada o está en posesión puede llegar a afectarse también?
pero no en medio del ritual, o sea, no en medio del En la exorcismo, convivencia, sino digamos. en la convivencia, exacto. Yo siempre me he preguntado eso, la verdad. Sí, claro que sí, se puede, lo que llamamos cargar o recargar de la energía que tiene esa persona. Yo siempre lo explico con el ejemplo de la naranja picha, el tomate picho, que tú vas en el bulto. Pues tiene que contaminarse la otra persona, no que literalmente el difunto o el demonio vaya allá, pero sí va a recargar su energía, se va a cargar, se le va a dificultar a ella su misma convivencia. Típico caso de separación, empiezan a pelear, no se entienden, nada se les da, venga, pero todos pelea. Sí, claro, la persona se afecta, se recarga de esa energía. Interesantísimo. Eso sería como un trabajo de separación, como lo que hacen para separar a una persona. Se lo ponen a una persona específica, supongamos en este caso a la mujer, que es a la que más afectan en este caso. La afectan a ella, pero el hombre siente el rechazo, siente el fastidio, siente el malestar, sin que él esté directamente vinculado. Entonces lo que hacen es separarlos a través de esa Entiendo. maldad. Ahora va otra pregunta. ¿En algún caso ustedes han visto que al estar ejerciendo la ceremonia de exorcismo, ese ente que está poseyendo a la persona salga de esa persona pero penetre en otra? ¿Lo Tenemos han visto? un caso de 4 pacientes que están embrujados por una persona de Bucaramanga y se cierran las 4 personas y en las 4 personas comienza a brincar de una en una. Sí, comienzo siendo el mismo Pero brujo, siendo no toma afectadas por la posesión. misma persona, por el mismo brujo. Por así es un brujo, no un demonio, pero Sí. sí es un brujo. Es un brujo. Y su hechizo que está, por ejemplo, en usted, de repente al hacer la ceremonia sobre usted salta a otro, Sí, señor. y Para al ir a evitar por él el salta a resto, otro. padre. Y usted, Pater, como representante de la infinita fuerza poderosa del Creador, ¿ha sentido alguna vez un intento de posesión hacia usted? Sí, hace como unos 3 meses incluso caí en cuenta que le decía yo, venga, yo hace como unos 3 meses oraba y me concentraba pues en nuestro tiempo de oración y sentía como si algo me quisiera entrar por las piernas, como una energía rara. Sí. Yo le decía, venga, será algo bueno, será algo malo. Luego, con otros casos de alguien que empezó a padecer lo mismo, Sí. nos dimos cuenta que era ese brujo que molesta a esas 4 personas intentando como hacer lo mismo, como entrar a través de su energía negativa, pero pues, no pasó nada. Pero sí, durante ese tiempo llegamos a sentirle fastidio entre nosotros, al padre. En mi caso era, llega llegó el padre. Y era ese fastidio hasta que me impuso las manos, se me fue el fastidio. Interesante. Bueno, yo les pediría un último favor. Usted, Pater, me consta que tiene unos dones adquiridos por su experiencia y que tiene unas facultades, llamémoslo así, extranormales, que con su praxis pues le facultan para tener una impresión simplemente a través de sus sentidos. El sexto sentido usted lo tiene desarrollado, me consta, hemos caminado juntos en la oscuridad en más de una ocasión. Usted, por curiosidad, ¿cómo me catalogaría a mí espiritualmente? Usted mismo lo ha dicho, usted se los come, se los traga y los digiere. Usted es una Y los roca. cago, eso le falta. Pero es calidad de ser Tú humano. estás muy fuerte espiritualmente. Con tu forma de entender el mundo eres fuerte. Para tumbarte no es tan fácil. Pero entonces en el caso de Rafa puntualmente, ustedes hablaban de que una persona puede estar más expuesta a una posesión cuando es falta de fe, ¿verdad? Rafa evidentemente tiene sus creencias y Pero ante, no ante la suscribo. percepción de muchas personas podría no tener fe. ¿Cómo entonces está esa dualidad? Dudar de todo. La duda metódica, queremos decir, la duda existencial. Ese dudar de todo, el cuidarse a su manera, porque él tiene No ha sus tenido propias el enemigo simbologías. que ha querido molestarlo. Sí, o no le ha llegado la hora. Sí, no ha llegado No esa ha llegado la persona hora. Puede que le ser quiere que- hacer daño. Entonces, como no ha tenido ese enemigo, que a través de la brujería, Si yo les contara. Pero no ha podido. Rafa, puede ser que no tenga una creencia, o es lo que yo siento, que Rafa no tenga una creencia hacia un lado, o sea, que se incline más, pero es buen ser humano. Entonces, si usted es buen ser humano, tiene buena conexión con Dios, el universo, Jesús, entonces obra bien. Y si obra bien, pues le va a ir bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, por eso lo de Rafa. Exacto. Bueno, yo quiero aclarar, porque mucha gente... No, o sea, me pegaron un balazo. Sí, señor, pero no fui yo.
No, Yo quiero aclarar que no es que yo sea un descreído, sino que yo no suscribo, no me identifico a firma y sello con ninguna religión en concreto. Respeto todas las creencias religiosas. Creo que la espiritualidad es lo que nos falta en este momento de esta sociedad de mierda que hemos construido, y que nuestro último rescate es volver los ojos de nuevo hacia lo espiritual. Eso no quiere decir, por eso yo me llevo bien con el Pater y sus creencias, con el obispo Cristian Camilo, con el Tatanganga Juancho, con todos aquellos que viven lo espiritual, y su fe les da una fuerza que ya quisiera yo para mí en muchas ocasiones. Pero eso no quiere decir que yo sea un descreído. Sí creo en Dios, pero creo que Dios es Él, es ella, es mi Pau, es Él, e incluso, desde el máximo respeto, que lo soy yo. Y por supuesto, tú eres Dios. Así lo entiendo. Bueno, espero que hayan disfrutado de este pequeño live improvisado. Mil gracias, Pater, muchas gracias. Felicidades por su... Gracias, Rafa, por su consagración. Felicidades también, felicidades también, felicidades también, y felicidades, mi amor. Felicidades. Sigan, continúen. Bueno, pues vamos a agradecerle al maestro. Gracias, maestro. No me oye. Que bajó la música para que no interrumpiera nuestra transmisión. Maestro, mil gracias. Ahora le visito. Muy suelto Ya. el toro. Gracias. Vuelve Andrés Rojas. Bueno, este tipo de conversaciones surgen a diario en mi vida cotidiana, y he querido compartirles esta, pues porque son personas más que interesantes y porque las vivencias ajenas pueden ayudarnos a entender, tal vez a vislumbrar, aunque sea entre tules, entre nubes de volutas de humo, tratar de entender lo inexplicable. Espero les haya servido. Chao, pescado. Y recuerda, eres hijo de las estrellas. Que no te jodas.